iglesia, Dios te bendiga, bienvenida a esta tarde. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Todos sabemos que Dios está edificando a su iglesia. Hay una obra de Dios muy linda en estos tiempos. Dios está edificando a sus hijos, a su iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que ser parte de esta edificación. Tenemos que colaborar con Dios. ¿Sabe que Dios quiere que el hombre colabore con Él? Tú tienes que ser un colaborador de Dios. Amén. Porque Dios está edificando a la iglesia. Dice así, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Mateo capítulo 15, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Toma tu asiento ahí donde estás. Toma tu asiento. Esta palabra es una palabra muy profunda que contiene una afirmación muy poderosa. Si nosotros leemos algunos versículos anteriores, vemos que la gente estaba hablando quién era Jesús. Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, le dijo, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que la gente habla de mí? Y ahí los discípulos comenzaron a hablar y decir, bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres un profeta del Antiguo Testamento. Las personas hablaban de la vida de Jesús. ¿Por qué hablaban de la vida de Jesús? Porque el ministerio del Señor trajo un impacto tan poderoso en la tierra. Donde el Señor iba, los enfermos se sanaban. Donde el Señor iba, los demonios salían huyendo de las personas, eran expulsados de los cuerpos y las personas eran libres de tormento, de enfermedades. Que es lo que hoy en día escasea en la iglesia de este siglo. En la iglesia de este siglo lo que está escaseando es el poder sobrenatural de Dios. No está la expresión de Dios, está la expresión de Dios en cuanto a la palabra, en cuanto a la teología, en cuanto a la enseñanza, pero lo que hoy está escaseando es el poder de Dios, la evidencia de Dios. Entonces, el poder de Dios se manifestaba por Jesús, por el Espíritu del Señor, y entonces ocurrían un montón de milagros y un montón de señales y prodigios maravillosos. Entonces, para la gente era algo sorprendente, era algo nunca visto, porque en algunos relatos bíblicos nosotros vimos, nunca nadie ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Entonces era algo que la gente estaba experimentando. Claro que era el mismo Dios, el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, estando y haciendo esas maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gente comenzó a hablar, entonces debe ser uno de los profetas, debe ser Juan, debe ser Elías. Porque eran hombres, fueron hombres que marcaron la historia, marcaron parte del Antiguo Testamento, amén, y mostraron también las señales, como Elías, que mostró muchas señales que hizo de parte de Dios. Entonces, la gente hablaba. Hoy en día la gente habla. Hoy en día el mundo habla, las personas hablan, la familia habla, tu familia va a hablar. Pero ¿qué es lo que tiene que hablar tu familia? ¿Qué es lo que tienen que hablar de ti? ¿Qué es lo que se tiene que hablar de nosotros? Yo creo que hay personas que van a hablar y van a dar buen testimonio, pero a veces hay algunas personas que son utilizadas por el enemigo para hablar mal de nosotros. Pero son más los que van a hablar bien de lo que Dios está haciendo que de aquellos los que van a hablar mal para traer un perjuicio o manchar el ministerio o querer decir cosas que no son. Pero si nosotros mantenemos nuestro testimonio, nosotros mantenemos nuestra
conducta en el Señor, mantenemos nuestra vida centrada en la palabra de Dios, la mayor evidencia es que Dios se va a mostrar a través de nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces la gente siempre va a hablar. Y la gente hablaba de Jesús, de las maravillas. Aquí no hablaba nadie más de Jesús, sino que hablaba de las cosas que se estaban viendo, que se estaban realizando. Y la gente estaba sorprendida. Dios quiere en este tiempo que la iglesia sea renombrada, pero no porque es una iglesia tal, no el nombre de la iglesia. Ahí está el error. Ahí está el error donde Dios no viene a buscar denominaciones. No viene a buscar los presbiterianos, no viene a buscar los pentecostales, no viene a buscar a los bautistas. Dios viene a buscar una sola iglesia. Pero esa iglesia tiene que ser una iglesia, amén, que cada día se entregue a la voluntad de Dios y se deje limpiar y purificar. Que cada día todo vestido que esté manchado sea lavado por el agua del Espíritu, para que toda arruga sea quitada. ¿Me va siguiendo? Entonces, las personas hablaban del Señor. Y Dios está restaurando la iglesia en este tiempo. ¿Por qué hablo de edificación y de restauración? Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué se habla de la restauración? Porque la iglesia de hoy en día, de este siglo XXI, está degradada. La iglesia de hoy en día no está bien espiritualmente, no está funcionando como debería funcionar en el espíritu. ¿Me va siguiendo, hermano? Y a eso es lo que apuntamos nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de este tiempo, a que la iglesia se levante en ese poder, a que la iglesia vuelva al estado original que fue la iglesia primitiva. El libro de Hechos de los Apóstoles, aunque el canon se cerró, pero en un sentido espiritual ese libro continúa abierto y nosotros tenemos que continuar con los hechos de Dios en la tierra. Esta iglesia de hoy tiene que continuar con los hechos, con la evidencia, con las maravillas que Dios hace. ¿A través de quién lo quiere hacer? A través de su iglesia, a través de nosotros, a través tuyo. Decía que está claro, Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios te quiere usar. Pero para que Dios nos use y para que Dios muestre su gloria a través de nosotros, tiene que haber una entrega. Tiene que haber un deseo. Tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones. Para que eso ocurra realmente en este tiempo. Tiene que haber santidad. Tiene que haber honra, reverencia en la casa de Dios, en nuestra vida ante Dios. ¿Me va siguiendo? Porque ¿qué es lo que pasa en este siglo? ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? ¿Por qué dijimos que escasea el poder, escasean los milagros, escasea la evidencia sobrenatural de la iglesia de este tiempo? ¿Por qué? Porque la iglesia se comenzó a relajar y busca la forma de motivar al pueblo, a los creyentes, a los congregantes con un montón de actividades, pero carentes del Espíritu Santo, carentes del poder de Dios, carentes de vidas transformadas. Motiva las emociones, motiva el corazón, motiva que las personas solamente vivan de asistir a los cultos, a las reuniones, porque hay actividades, pero no hay una verdadera conversión, transformación, no hay una verdadera evidencia de que Dios se está obrando en el corazón de esa persona, de que Dios se está liberando, porque si el Señor está trabajando en tu vida, donde tú vayas se va a manifestar ese poder, la brujería se va a romper, los demonios van a tener que salir huyendo. Si hay alguien enfermo, vas a orar y Dios va a hacer algo, porque Dios se está expresando a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tiene que ocurrir. Por eso el Señor Jesús le estaba preguntando a sus discípulos qué es lo que la gente decía. La gente estaba asombrada de lo que el Señor Jesús hacía. Y el Señor les hace una pregunta: ¿y ustedes quién dice? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí estaba Pedro. Siempre Pedro toma la delantera, porque vemos a Pedro. Mire, Pedro era un hombre terco, un hombre duro, un hombre que se equivocó muchas veces, un hombre impulsivo, un hombre que actuó en un momento en la carne cuando le cortó
la oreja del soldado por defender a su maestro. Amén. Actuó de una manera impulsiva, tenía mucho carácter Pedro. Pero Pedro, aunque tenía todas esas cualidades que podemos nosotros ver a lo largo de la historia y la palabra del Señor, Pedro recibió una revelación y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres aquel que los profetas anunciaron que iba a venir. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Le fue quitado el velo a Pedro de quién era Jesús realmente en ese momento. Aunque ellos sabían, se habían entregado, pero ¿qué es una revelación? Es quitar el velo de algo que está oculto. Eso es una revelación. ¿Qué es revelar algo? Es quitar lo oculto, es quitar aquello que está bajo una cortina. Es como en un teatro hay un telón y cuando se abre el telón comienza la obra. Porque nosotros no vemos quién está detrás del telón. Pero cuando se abre esa obra, se corre el telón y se comienza a ver la escena de lo que se va a hacer de esa obra que se va a comenzar a dar. Entonces una revelación es quitar el velo, quitar la cortina, quitar lo que estamos construyendo para que veamos más allá. Y Dios en este tiempo está quitando muchos velos a la iglesia de este tiempo. Va a quitar muchos velos espirituales, va a quitar muchos velos para que pueda ver lo que Dios quiere hacer con ellos, con nosotros y con aquellos que se entregan al Señor. ¿Me vas siguiendo, hermano? Porque Dios se quiere revelar a tu vida más. Dios se quiere revelar más a nuestra vida. Y a veces tenemos velos. ¿Y cuáles son esos velos? Hay velos que son prejuicios. Hay velos, aleluya, que son, aleluya, pensamientos que anulan la verdad de Dios. Hay velos que son razonamientos. A veces los razonamientos se transforman en velos espirituales para nuestra vida. Pero será de esta forma, será de esta manera, será que es así. Entonces, eso se transforma en un velo espiritual a lo cual Dios no se puede revelar más a nuestra vida. Pero si nosotros tomamos la palabra de Dios y tomamos la palabra que dice, derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando todo pensamiento, todo eso que se transforma en un velo para que la verdad de Cristo no se revele en nuestra vida, tiene que ser llevado a la obediencia, cautivo hacia Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se le reveló a Pedro algo tan poderoso y Jesús le dijo: no te lo reveló la carne, no fue tu emoción, no fue tu mente, no fue tu corazón, fue el Espíritu, fue mi Padre que te lo trajo a tu espíritu, Pedro, y tú lo declaraste con tu boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere tener esa experiencia de recibir en su espíritu humano? Porque tenemos un espíritu humano que necesita ser ejercitado, porque ahí es donde se conecta con el Espíritu de Dios. Muchos creyentes utilizan la mente, muchos creyentes utilizan la emoción, pero no están ejercitando el espíritu humano, porque nosotros tenemos un espíritu humano. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y en el espíritu humano es donde Dios se conecta, se contacta con nosotros. Entonces muchas veces el hombre no ejercita su espíritu, ejercita su mente y ejercita sus emociones. Y ahí es donde está la confusión, ahí es donde está el error, ahí es donde está, y queremos que Dios que nos habla, pero no nos está hablando al espíritu, está hablando a la emoción o a la mente, y creemos que Dios no es. Por eso hay que ejercitar el espíritu humano. ¿Y cómo lo ejercito al espíritu humano? Primero, obedeciendo y abriendo mi corazón a la palabra de Dios. Cuando yo abro mi corazón a la palabra de Dios y acepto la palabra de Dios y comienzo a tener comunión a través de la oración, mi espíritu humano se va a comenzar a abrir al Espíritu de Dios. Pero si yo me cierro a oír la palabra de Dios, yo me cierro a obedecer la palabra de Dios, no voy a poder tener ese contacto divino con Dios. Entonces yo tengo que abrir. ¿Cómo? Entonces ejercito mi espíritu ya conmigo, abriendo mi corazón a Dios y a su palabra. Obedeciendo su palabra.
y diciendo: Señor, es tu palabra, no es palabra del pastor, no es palabra del hombre, es tu palabra. Están leyendo tu palabra, y esta palabra es real, es viva, esta palabra es eficaz. Dice que es como una espada que penetra, que entra, que corta, que discierne los pensamientos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces el velo le fue quitado a Pedro y él ejercitó el Espíritu, porque vino a su Espíritu y confesó quién era Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado. Decir al Señor: yo quiero recibir esa revelación de ti, Señor. Yo quiero recibir esa revelación divina de mi Espíritu. Pero yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, claro. Pero hay otras cosas que Dios te quiere revelar, te quiere mostrar, y necesitas abrir tu corazón a la palabra para que esa revelación venga a tu vida, para que aprendas por medio del Espíritu cómo orar, cómo batallar, cómo interceder por tu familia. Porque hay iglesia, lamentablemente, que no te enseñan y no te dan las herramientas espirituales, cómo orar, cómo batallar, cómo interceder por tu casa, cómo interceder por tu familia, cómo clamar. Y todo esto no es una oración carnal, repetitiva, es una oración que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, por el mismo Dios, para que cuando tú ores, esa oración tenga efectividad en lo que tú estás orando y que traiga un cambio y que haga algo esa oración que estás haciendo por medio del Espíritu de Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces, escuche lo que dice su palabra. Pedro respondió, y al responder Pedro esto, el Señor afirma, ahí está el error de los católicos que hablan de que Pedro fue el primer papa. Ve que los católicos tienen eso, que Pedro fue el primer papa, porque toman este texto mal interpretado. Pero ¿saben lo que está diciendo el Señor aquí? Está diciendo, dice, y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no está diciendo que va a ser la iglesia sobre Pedro, sobre la afirmación de lo que él está hablando. Él está aclarando que sobre esa palabra que él está soltando y liberando, Dios edificará su iglesia. No que Pedro va a ser el primer papa, no que Pedro va a ser... No. Sobre esa afirmación, ¿quién es la roca? Sobre esta roca. Cuando habla de la roca, la Biblia nos muestra que la roca es Cristo. Sobre esta roca, sobre mí, está diciendo el Señor, sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Por eso es la piedra angular. ¿Me va siguiendo? Ahí está la confusión que los católicos tienen la costumbre de que de contradecir: no, pero Pedro fue el primer papa y esto y lo otro, y toman este texto. Acá dice, ¿no es lo que dice? Sobre Pedro, no, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Amén. Es el Señor. ¿Qué iba a hacer el Señor? Diga conmigo, iba a edificar a su iglesia. Estamos nosotros siendo edificados por esta afirmación, por esta palabra. A medida, escuche, esto es lo que el Señor me hablaba hoy cuando yo meditaba en esta palabra. A medida que Cristo se nos va revelando más a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Dios, la edificación que está haciendo va a ser poderosa. Va a estar levantando un edificio glorioso y poderoso, porque a mayor revelación, a mayor conexión con el Espíritu Santo, como fue con la vida de Pedro, hubo una afirmación y Dios está edificando a su iglesia en este tiempo. Entonces, escuche lo que dice: edificaré mi iglesia. Y si Él edifica su iglesia, la iglesia de Dios está compuesta por ministerios y por hombres y mujeres. Somos un cuerpo. Cuando vamos al libro de Efesios, el libro de Efesios nos habla de los ministerios: apostólico, profético, pastoral, evangelístico y de enseñanza, de maestro. Esos son los 5 ministerios que Dios constituyó. Amén. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia del Señor. Pero miren lo que ocurre hoy en este siglo. Algunos de esos ministerios se han torcido. Algunos de esos ministerios no están cumpliendo la función de edificar el cuerpo verdaderamente. No están edificando
correctamente. Por eso Pablo en el capítulo 3 de 1 de Corintios dice, cada uno mire cómo sobreedifica, porque el fundamento ya fue puesto, que fue el fundamento de Cristo. Mire cómo está edificando, dijo Pablo. Tenga cuidado cómo usted edifica. Y ahí entra esta pregunta para nosotros. ¿Estamos teniendo cuidado cómo estamos siendo edificados? ¿Estamos realmente siendo edificados por el Señor? ¿Te has preguntado en tu vida, Señor, tú me estás edificando, estoy recibiendo esta edificación? ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy siendo edificado? ¿Cuál es el resultado de la edificación en la vida de una persona? Cuando las cosas comienzan a cambiar en tu vida, cuando las cosas que antes en tu vida no estaban bien y comenzaste a recibir una palabra que te está edificando, que te está liberando, que te está cambiando, entonces esa es la mayor evidencia que Dios está edificando tu vida, que hay un cambio. ¿Cómo uno tiene que levantar una casa? Primero tiene que tener el terreno. Luego tiene que hacer los cimientos, y si no hay buenos cimientos, esa casa se puede venir abajo. Y luego de hacer los cimientos se comienza a construir. Y el Señor habla mucho de la edificación. Él dice que Él es el arquitecto y constructor. El Señor es el que está edificando a la iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros como iglesia si realmente estamos siendo edificados. ¿Qué le digo a Pedro? Sobre esta roca, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia. Sobre Cristo va a ser levantado el fundamento de Cristo. Y de ahí la iglesia va a comenzar a crecer, va a comenzar a edificarse. Por eso, si Cristo, escuche, no está en el sermón que se habla en las iglesias, si Cristo no es el centro, si Cristo, aleluya, no es mencionado, si Cristo, la palabra del Señor, si no se habla contra el pecado, si no se habla de santidad, porque Cristo tiene todos sus atributos, entonces ese mensaje no es cristocéntrico. Pero cuando Cristo está en escena, cuando Cristo es el centro de esa iglesia, cuando Cristo, no el hombre no tiene que brillar, el hombre tiene que desaparecer, el que tiene que brillar es Cristo. Cristo es el que tiene que tomar protagonismo, Cristo es el que tiene que fluir, Cristo es el que tiene que tocar, Cristo es el que tiene que hacer. Pero cuando Cristo no es protagonista de ese lugar, de esa iglesia, cuando Cristo no está en primer lugar en ese lugar, entonces todo lo que se está hablando, todo lo que se está moviendo es humano, es carnal, no tiene fundamento, aunque te puedan hablar de la palabra, pero si no hay un resultado en ese lugar, no hay un resultado evidente, entonces vemos que es una emoción, es todo carnalidad. Hoy hasta hay iglesias que mientras están predicando, están comiendo, están tomando mate. Usted vio a algunos en la palabra de los apóstoles estar escuchando a Jesús comiendo, tomando algo. ¿Cómo cambió la iglesia en este tiempo? La casa de Dios es para venir a adorar, es para venir a rendirnos, es para venir a entregarnos, es para venir a orar, a clamar, a buscar a Dios. Pero miren cómo hoy la permisidad de los que están al frente permiten a los miembros, a las ovejas, bueno, porque si yo les digo, se van a ofender y se van a ir. Entonces, con eso que los pastores tienen en su corazón, en no decirle las cosas, no están condenando una vida de pecado, lo están llevando a una vida liviana de evangelio. Y ese no es el evangelio del Señor. No es el evangelio de que Cristo predicó. El evangelio del Señor es que cuando venimos a la casa de Dios, venimos con un corazón abierto. Venimos y nos humillamos y buscamos a Dios con todo nuestro ser. Después tenés tiempo para tomar todo el mate que quieras, después tenés tiempo para comer todo lo que vos quieras cuando termine el culto. Tenés todo el tiempo, pero en la casa de Dios. Por eso Jesús, cuando entró al templo y vio los cambistas, vio todos aquellos que vendían palomas, vio todas esas cosas, Jesús se enfadó en una ira santa y echó todo y agarró el látigo y los sacó a latigazo a todos. ¿Y qué dijo Jesús? Han hecho una cueva de ladrones. Eso, lo que pasó en el tiempo de Jesús, lo que hoy
iglesia hay buffet, algunos están en el buffet viendo la prédica, comiendo un pancho y el pastor predicando, lo están viendo por la televisión. ¿Y usted cree que a Dios le agrada esa cosa? ¿Que Dios se complace de esa cosa? ¿Qué hizo Jesús? Los sacó a todos, tiró las palomas, tiró todo eso y dijo: ustedes han hecho la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Y está escrito que mi casa será llamada casa de oración, donde van a ir, se van a arrodillar y a buscar y a clamar y a llorar en la presencia de Dios y a pedirle a Dios que haga algo en sus vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo no sé qué clase de iglesia usted quiere vivir, o qué clase de iglesia usted quiere, o qué clase de edificación quiere tener. Pero yo quiero tener una verdadera edificación en el Espíritu. Una edificación que la verdadera edificación es con los materiales adecuados, como dice Corintios, con el oro, con las piedras preciosas, con la plata, que todo eso tiene un simbolismo espiritual. Y si hay heno, hojarasca o madera, que eso sea quemado, porque todo eso representa cosas que no son agradables, todo eso se tiene que quemar. Por eso dice que la obra será puesta a fuego y todo lo que no es de Dios se va a quemar, se va a tener que quemar. Entonces le dice el Señor: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta afirmación de Cristo es tan poderosa, tan contundente. ¿Qué está diciendo el Señor? No solamente diciéndole a Pedro esto, está diciendo que el mismo infierno no va a tener ningún lugar en la verdadera iglesia, en la iglesia que es fundada sobre la roca de Cristo. Que donde Cristo está edificando, el diablo no tiene lugar. ¿Me va siguiendo? Que donde Cristo realmente está, los demonios no van a poder prevalecer, van a tener que huir. ¿Y saben por qué hoy hay mucho creyente que está poseído, endemoniado y atado dentro de las mismas iglesias? ¿Por qué hay mucha brujería? Aún la gente llega a la iglesia con brujerías y atadura. Por la pernicidad que se está liberando en el Evangelio de hoy en día. No hay ese poder espiritual. No hay esa verdadera liberación. No hay ese verdadero poder para que las personas se vayan libres de las congregaciones. Entonces hay mucha gente que está atada a la iglesia. Lamentablemente, hermano, tengo que decir esto. Hay mucha gente que va a la iglesia y que está atada con raíces de amargura, con dolor, con cosas de su niñez, de su pasado. Entonces no hay una verdadera liberación. ¿Y qué dice su palabra? Que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Que el Señor vino a destruir, a romper, a quebrar toda maldición, a cortar toda obra satánica. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué está diciendo? Iglesia mía, sobre la roca que se está edificando la iglesia, el Hades, las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a poder arremeter contra la iglesia, porque hay una iglesia poderosa que se levanta bajo la edificación de este Cristo. Entonces aquí enseñamos a los hermanos cómo luchar la verdadera lucha espiritual. ¿Cómo debes de luchar espiritualmente? Que puedas recibir el don de discernimiento cuando es un ataque espiritual, cuando es algo natural, o cuando es un ataque diabólico. ¿Cómo discernirlo? ¿Cómo saber? Para que vos puedas orar, que podamos orar y echar fuera ese ataque, ese demonio que perturba tu mente, que te agobia. Ese cansancio que no es normal. Ese cansancio que a veces viene y vos decís: estoy tan cansado y no sé por qué me siento tan cansado. Si dormí bien, eso es un espíritu que te trae cansancio, agotamiento. Entonces, ¿cómo vas a echar fuera si no tenés las herramientas? No estás siendo edificado sobre una verdadera base espiritual.
O sea que podemos notar hoy en día que hay mucha gente, por eso la gente sale de las iglesias y vive su misma vida, no hay un cambio, no hay una transformación. Y Pedro recibió esa revelación. Y hoy oro para que en esta noche tú y yo recibamos esta revelación. Hoy yo oro para que en esta noche los que estemos aquí recibamos esta verdadera revelación. Y a partir de hoy haya un verdadero cambio. A partir de hoy haya ese poder espiritual que Dios te quiere dar. Al quitar el velo de tu vida. Entonces las puertas del infierno no van a poder, ¿no? La brujería, la hechicería. Los hermanos saben, los que están aquí, cómo las personas llegan bajo hechicería, bajo brujería, espíritu de muerte, y cómo son liberados, y cómo los demonios salen, y cómo los espíritus abandonan los por qué. Y uno dice, pero dentro de la iglesia hay eso, sí hay eso. Jesús estaba predicando y había uno que estaba ahí, estaba poseído, y se levantó y dijo, Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar? Se levantó la persona poseída por el demonio y confrontó a Jesús, pero Jesús lo mandó a que saliera de esa persona y fue libre, estando en el templo, estando en la sinagoga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren cuántas cosas, hermano. Hoy decide, Señor, si hay algo en mi vida, en mi corazón, hoy hacelo pedazos, rompelo. Si hay algo espiritual que me está oprimiendo, perturbando, que me está afectando, Señor, hoy haceme libre, Señor. Hacé libre mi mente, mi corazón. Si hay algo, Señor, que está atando mi vida, si hay algo que me está oprimiendo, si hay algo que me está perturbando, hoy, Señor, interviene tú con tu poder divino y hazlo pedazos. Yo quiero irme libre, quiero ser libre, Señor. ¿O vos querés seguir estando de la misma manera? ¿Querés seguir estando bajo ese espíritu de derrota, de tristeza, de amargura, de que las cosas no están bien en tu casa y seguir así toda tu vida? Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para ninguno de los que estamos aquí. Dios no quiere eso. Vos querés seguir con esas perturbaciones, esos sueños por las noches que te atormenta el diablo, que no podés dormir, que tenés pesadillas, que te matan, que te corren, que te persiguen. Todo eso es diabólico, eso se tiene que terminar, cortar. Y solo Dios, porque Dios está edificando y dice, las puertas del Hades no van a prevalecer, no van a tener lugar en la vida de la iglesia de Cristo. Hoy Dios está edificando nuestras vidas. Escuche. Y a la iglesia le va a dar una llave el Señor. Dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todos conocemos y sabemos que tener una llave es para entrar a nuestro hogar. Y esa llave solamente la tenés vos y las personas que conviven en tu casa. Vos no le das la llave de tu casa a ningún desconocido, porque sabés lo que va a pasar. Si le das la llave a un desconocido, va a entrar, te va a saquear, te va a robar. Entonces Dios le dio la llave a la iglesia. Dios le entregó esa llave espiritual a la iglesia. Y esa llave consiste en abrir la puerta y también cerrarla. ¿Y sabes cuál es la puerta de la cual yo te estoy hablando? Tu corazón, porque el corazón es la puerta. ¿Qué dice Apocalipsis 2:20? He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿qué dice? Si alguno escucha y oye mi voz y oye que estoy llamando, va a abrir la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces dice, gloria a Dios. Esa es la puerta, el corazón. ¿Y quién está a la puerta? El Señor. Pero también esa puerta que es tu corazón, la tenés que cerrar ¿para quién? Para el enemigo, para las cosas malas, para las cosas que no son de Dios, tenés que cerrar. Porque así como le abrí la puerta al Señor Jesús, también la puerta de ese corazón la tenés que cerrar cuando quiera venir las cosas que no son de Dios. El pecado, cuando quiera venir la falta de perdón, cuando quiera venir la ira, el enojo, la bronca, cerrarle la puerta y decirle, no tenés lugar, vos no vas a entrar en mi corazón, no vas a entrar en mi vida, no vas a entrar. El único que tiene lugar y acceso por esta puerta es el Señor, que puede entrar, que puede estar aquí adentro conmigo
y Él está aquí, pero vos no tenés lugar. Espíritu maligno, espíritu de loco, lo que sea, le tenés que cerrar la puerta. O sea que Dios te dio la llave para que vos le abras. Y esa llave, en un sentido espiritual, también es la oración. La oración es la llave que abre toda puerta de todo aquello que está encarcelado y está atado. ¿Y qué dice la palabra? A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado. ¿Qué es lo que vamos a atar en esta noche en la tierra? ¿Qué vamos a atar? Todo espíritu que se esté moviendo, todo demonio que se quiera levantar, todo espíritu que quiera operar en tu casa, hermana, hermano, demonios de muerte, demonios de droga, demonios que se están moviendo, aleluya, en los barrios con violencia, demonios que se están moviendo, tanta delincuencia, tanta muerte que hay, y la iglesia a veces duerme, la iglesia tiene la llave, la iglesia tiene el poder. Vamos a utilizar esa llave en esta noche, vamos a utilizar ese poder espiritual en esta noche, pero Cristo tiene que ser revelado para que hoy recibas esa edificación, y vamos a utilizar esa llave espiritual. Vamos a atar esos demonios que se están moviendo, que quieran afectar, que quieran atacarte, que vienen contra tu vida, a arremeter contra tus hijos, contra tu familia. Vamos a cortar en el nombre de Jesús, porque tenemos la llave. Todo lo que atemos, aleluya, aleluya, en la tierra también será atado en los cielos, y en los cielos también. ¿Quién comanda los cielos? ¿Quién está en el segundo cielo? Los principados y las potestades que están operando en las regiones celestes, y de allá el diablo y sus secuaces envían la información a los que están aquí abajo, los demonios. Ataquen a ese creyente, ataquen a esa iglesia, ataquen a esa familia, llévenlo a la droga, llévenlo a la impiedad, a la delincuencia, pero nosotros tenemos la autoridad para atar, tenemos el poder en esta noche para atar esa obra diabólica, para atar todo poder del infierno, aleluya, porque Dios nos dio ese poder y esa autoridad. Gloria a Dios. Tomar en esta noche. Vamos a tomar esa autoridad, esa llave que Dios nos da. Y si nunca experimentaste este poder, hoy decide, Señor, yo quiero esa autoridad, yo quiero recibir esa autoridad, yo quiero tener esa llave, Señor. Señor, yo nunca sabía esto, yo nunca me enseñaron, nunca entendí esto, pero yo quiero recibir este poder. Aleluya. Primero le vas a pedir, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, restaurame, pero también el Señor te va a dar ese poder, esa autoridad espiritual, para que tú puedas orar, aleluya, para que tú puedas clamar al Señor. Y la palabra dice: aquel que clama a Jehová le va a oír, aquel que busca al Señor se va a revelar, aquel que lo busca de corazón, Dios va a interceder, Dios va a pelear por su vida, Dios va a hacer. Venga la Amazonda, la Bacaria, glorifica a Dios en esta noche, aleluya. Oh sí, Señor, aleluya. Hay mucha maldad, hay mucha maldición que se está moviendo en este tiempo. Hay muchos demonios que están atacando a muchos creyentes. Por eso vemos a un creyente que se suicida, personas que no terminan bien. Y no es cuestión solamente de tener fe. Vos tenés que tener fe, pero tenés que batallar. Vos tenés que tener fe, pero tenés que guerrear. Vos tenés que tener fe, pero tenés que creer y tomar la autoridad de Cristo. Amén. Está bien que tenga fe, está bien que diga: yo en mi casa serviremos a Jehová, pero mientras tanto tus hijos están siendo tomados por el diablo y el diablo está siendo esclavo. Vos tenés que tener fe que Dios va a hacer algo, pero tenés que tener autoridad y echar fuera esos demonios, y echar fuera esos espíritus, hacer guerra espiritual y batallar y pelear y pelear y pelear y echar fuera esa obra de impiedad que se está moviendo en tu hogar, en tu casa. ¿Me vas siguiendo? Y a veces los pastores dicen: bueno, usted va a contar una situación que me está pasando. Bueno, hermanita, yo voy a orar por tu vida, hermanito, quédate tranquilo. Y no te dan las herramientas para que vos también ejerzas esa autoridad, porque Dios te dio esa autoridad. Dios nos dio ese poder, porque si somos creyentes, lavados por su sangre y hemos nacido de nuevo, tenemos la vida del Espíritu en nosotros viviendo. Claro que ahora, hoy escuchaste que tenés un espíritu humano y necesitas tener contacto con ese espíritu humano, con el Espíritu de Dios. Ahí es donde Dios se va a revelar a tu vida.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a atar a los demonios, pero también vamos a desatar a nuestros familiares que están atados. Los vas a desatar en el nombre de Jesús. Y vas a decir: Padre, en tu nombre, tu palabra dice que todo lo que desatar en los cielos, en la tierra, Padre, desato por el poder de tu palabra a mis hijos de ese espíritu de droga, de esas cadenas, sean quebradas, sean rotas. Esos demonios que han hecho estrago en mi casa, que han entrado con inmundicia, que han entrado con violencia, con maldad, los saco, pero desato la vida de mis hijos para que tú los liberes de la cárcel, las cuales están encarcelados, Señor Jesús. Aleluya. Toma esa autoridad en esta noche. Hoy Dios te va a dar esa autoridad. Hoy Dios nos va a dar esa autoridad en esta noche. Hay muchas cosas que necesitas, hermano, clamar, orar, atar y desatar en el poder de Cristo. Atar ese demonio que viene a oprimirte en la noche, a perturbarte, a robarte la paz, a traerte angustia, a traerte tristeza. Atar en esta hora, Señor, lo ato. Ese demonio de angustia, de rebeldía, ese demonio que me oprime, me agobia. Hoy lo ato en el nombre de Jesús, Señor. Hoy lo ato y lo expulso fuera. Lo echo fuera de todo pensamiento. El demonio que viene a tu mente, lo echo, echarlo fuera en esta noche. Estos días, mientras yo trabajaba, hermano, uno de estos días de esta semana, si no me equivoco, el miércoles o martes, sentí una opresión en el ambiente muy fuerte. Yo estaba trabajando, estoy haciendo unas horas extras, estoy entrando al depósito ahí a trabajar, y yo estaba trabajando y sentí una opresión. Y mientras estaba trabajando en mi mente, iba echando fuera los demonios, Señor, todo espíritu, toda opresión que hay en el aire. Sentía un ambiente de mucha opresión, como que me sentía cansado, agobiado, muy cansado, y había dormido bien. Y uno sabe que eso es espiritual. Y pasaban las horas y como que eso no se iba. Y comencé a orar más fuerte, con intensidad, comencé a orar. Claro que no podía echar fuera a los demonios ahí gritando, ¿no? Hablando fuerte porque estaba trabajando, estaba alrededor de todas las personas. Pero en mi espíritu estaba orando y decía: Señor, echo fuera todo demonio de opresión. Espíritu de opresión, espíritu en este ambiente, todo lo que hay en este lugar, aquí donde estoy trabajando. Y comencé a echar fuera. Iba caminando, trabajando y echando fuera. En mi interior iba guerreando hasta que en un momento sentí que la mueve el Dios. Sentí esa libertad. Porque había una gran lucha, una gran opresión ahí demoníaca. Y eso es lo que está viendo en este tiempo. Por eso los cristianos se sienten oprimidos, se sienten mal, entran en la casa y sienten una opresión y a veces van a orar y se duermen. Porque hay una opresión y eso tenés que echar fuera en el nombre de Jesús. Vas a orar y querés orar y te quedas dormido ahí, arrodillado. Eso es lo que el enemigo quiere, que te duerma, adormecerte espiritualmente. Que no tomes la autoridad. Que no tomes ese poder espiritual que Dios te dio. Que le dijo el Señor: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. La obra del diablo no tiene que prevalecer. Él no tiene que tomar ventaja. Nosotros tenemos que aventajarnos. Que Él no tome ventaja, que Él no tome la delantera. Tú tienes que tomar ventaja. Tú tienes que tomar la delantera. Tú tienes que estar despierto en el espíritu, batallando y orando. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de Lucas. Vaya conmigo rápidamente. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Dice así: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Cuando hablan de serpientes y escorpiones, eso representan en un sentido espiritual espíritus malignos. Amén. Porque la serpiente y el escorpión, aquellos que te pueden picar y son venenosos, la persona se muere. Entonces da la representación, tanto la serpiente como los escorpiones son animales que tienen un poder muy fuerte para traer muerte al hombre. Amén. Cuando te pica la serpiente venenosa te pica y la persona se muere. Cuando el escorpión pica se muere la persona. Si no hay antídoto y no hay la cura, se puede morir. Entonces el diablo también, cuando él viene a arremeter para que muera la persona, para que la persona sea destruida. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Que el Señor nos da potestad, autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. Y ninguna obra, ninguna fuerza del enemigo nos va a dañar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Dios nos dio ese poder, nos dio esa autoridad. Entonces ninguna obra del enemigo te traerá daño. ¿Por qué Dios hizo esto? Esto le dio el Señor ese poder a los discípulos. Pero ahora, a la hora de morir el Señor, vaya rápidamente a Colosenses capítulo 2, verso 15, dice, el verso 14, miren lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? El Señor. ¿A quién exhibió públicamente? A las potestades, a los principados, los demonios fueron derrotados y vencidos cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldiciones y enfermedades, y derrotó al diablo y a sus demonios. Entonces los exhibió públicamente y Dios nos dio ese poder, esa autoridad. El diablo está derrotado, pero el diablo sigue haciendo de la suya. Él está buscando a un gran número de personas para llevárselas al infierno, para que se vayan a una eternidad, aleluya, a un lugar de tormento. Pero Dios vino a darnos vida y vida abundante, aleluya. Y el Señor nos da ese poder y esa autoridad, aleluya, en esta hora, esa autoridad para que nosotros hoy tengamos esa llave divina, tengamos ese poder, aleluya, que el Señor nos da para hollar serpientes y escorpiones, y para que ninguna fuerza del enemigo te haga daño. Aplauda al Señor si va a aplaudir. Aplauda al Señor si va a aplaudir. El libro de Santiago 4:7 dice que nosotros debemos de someternos al Señor. Y si nos sometemos al Señor, el diablo huirá de nosotros. ¿Cuál es la forma de que el diablo no tenga lugar en tu vida? Diga conmigo: me debo de entregar, me debo de someter, debo de obedecer a Dios. Cuando un cristiano obedece a Dios, el diablo no tiene ningún lugar, ninguna parte en la vida de ese creyente. Va a buscar la forma de querer hacer algo, pero no va a tener lugar, porque vos estás sometido a Cristo, porque vos estás rendido a Cristo. Pero cuando nosotros desobedecemos, no buscamos y hacemos la voluntad de Dios, el diablo puede tener ahí parte, puede tener lugar. Y más si uno le da lugar, más si uno le abre puertas, más si uno se deja influenciar por el diablo muchas veces. No tomó el diablo a las personas, a los fariseos, para levantarse contra el mismo Señor. Su propio pueblo despreció al Señor. ¿Y quién cree que influenciaba eso? El enemigo, a través del odio, de la envidia. Cuando Pablo hablaba en contra de los falsos maestros, ¿quién cree que levantaba a los falsos maestros? El enemigo, para destruir la iglesia de adentro hacia afuera.
Pero el Señor está levantando y edificando una verdadera iglesia. Una iglesia que tenga la llave en esta noche. Para que todo lo que atemos en el cielo sea atado en la tierra. Hoy vas a tomar esa autoridad que Dios te va a dar. Levanta tu mano en esta noche. Cerra tus ojos un momento. En la presencia de Dios que está aquí en este lugar. Hoy el Señor nos va a dar esa autoridad en esta noche. Hoy el Señor te va a liberar, hermano, hermana. Te va a liberar en esta noche de toda atadura, de toda obra diabólica. Hoy Dios va a venir con una verdadera liberación a tu vida, a tu corazón. Hoy Dios nos trajo en esta noche para liberarnos. Hablándonos esta palabra tan poderosa, tan gloriosa en nuestro espíritu. Para que entendamos, aleluya, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios en esta hora, aleluya, va a hacer en medio de nosotros. Oh, Ramacaya, Ramacaya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Cierra tus ojos, glorifica al Señor. Hay un momento.